este libro, que se llama Cuba, la herejía revolucionaria, ha sido editado en Chile por Ediciones Escaparate. Y me parece que esta cosa primera era algo que yo quería decir, porque la Viole anda dando vuelta con la idea, con las entrevistas, con la idea de publicar esas entrevistas desde hace mucho tiempo, porque de hecho las entrevistas fueron hechas durante un viaje en 2002, y esa posibilidad de publicar, ¿no? De que la palabra circule, porque eso es finalmente publicar. Tiene unas cosas medio ambiguas publicar, porque por una parte es importante que las palabras circulen y por otra parte una no puede evitar sentir un cierto extrañamiento frente al producto, ¿no? Que si yo pertenezco a una cultura, estas fotos son de Leandro. La primera es de Leandro Fognini, del gato, Sí. un amigo mendocino, esa. Ajá. Y la contratapa es de Caloyan, no me acuerdo el apellido, de Caloyan Santos, que es un cubano. También eso es importante, a lo mejor me he empezado a dar cuenta de lo importante que es el arte de tapa, porque mis hijos e hijas de la vida son artistas. Y eso hace a la calidez y a la calidad del libro. Bueno, yo no les voy a contar lo que el libro dice, sino que voy a tratar de provocarles para leer. Porque finalmente una presentación no es otra cosa que eso, ¿no? Es una tentativa de interesar a las personas. A ver, esto que está acá, que se llama Cuba, la herejía revolucionaria, miren el título, para una serie de gente que estoy viendo de allá para atrás, perdón por las complicidades generacionales, tiene una importancia enorme, porque Cuba es el lugar de nuestros sueños, ¿no? Y Cuba es la revolución que se hizo en América Latina, la que efectivamente se hizo. No solo la que esperamos, sino la que se hizo. Y la que fue capaz, esa revolución, su gente, las cubanas, los cubanos, fueron capaces de no solamente de encarnar sueños, sino además de cometer errores y poder repensar esos errores, que me parece que es una de las cosas más maravillosas que la revolución tiene. Tal vez porque yo sigo pensando eso de la revolución como un sueño eterno, como algo que sigue moviendo el deseo. No sé si hay otro deseo más profundo que el deseo de la revolución. No sé si hay algo capaz de mover en la vida, de mover ante las sucesivas derrotas, como decíamos hoy sobre la rosa, de mover ante la expectativa del triunfo, como la idea de la revolución. Probablemente porque pertenezco a una generación que soñó y se empeñó y seguiremos empeñadas. El libro me hizo pensar cómo es esto de la herejía revolucionaria, ¿no? Y cómo es esto de la Viole, que es una persona muchísimo más joven, una persona que no atravesó esos años, los años 60, 70, que fueron los años en los cuales muchos y muchas de quienes estamos acá, y me parece que eso no tiene nada que ver con la casualidad, en todo caso tiene que ver con la casualidad permanente, una persona mucho más joven capaz de enamorarse de la revolución cubana, ¿no? Y me parece que primero el libro habla de la audacia y la frescura de una cría insolente como es,
capaz de encarar a los guevaristas, las guevaristas en Cuba, capaz de encararles, de plantarles sus preguntas y de visitar instituciones que guardan las promesas culturales muy interesantes y muy apasionantes de la revolución. Por una parte, digamos, la Casa de las Américas, ¿no? El hecho de que ella haya podido hablar con Jorge Fornet, el hecho de que ella haya podido hablar, esta cría, con Roberto Fernández Retamar. Yo no puedo creerlo. Solamente su audacia, su juventud, su deseo de saber, porque creo que también es eso una cuestión muy importante, un motor muy importante, el poder investir algo divinalmente, que eso nos mueve el deseo, la pasión. Y creo que Casa de las Américas es una institución cultural emblemática para nuestra América, una institución sobre la cual vale la pena saber y vale la pena saber a partir de sus relatos. Y me parece que... ¡Ay, qué bueno! Sí. Disculpen las informalidades, pero he dado clase todo el día, entonces no sé así. Eso es todo informal. Bueno, ¿por qué tenías que deschavarme de esa manera? También porque creo que acartonar las cosas no sirve, eso también es verdad. Creo que lo más valioso de la transmisión no tiene que ver con el cartón, sino que tiene que ver con la posibilidad de que las personas se interesen por eso que se está diciendo. En este caso, que se interesen por el libro, porque realmente creo que lo que ella logra hablar con cada uno, con cada una de sus interlocutores e interlocutoras, es muy valioso para nosotros y nosotras para pensarnos desde aquí. Por una parte, una reflexión sobre el quinquenio, lo que los cubanos, las cubanas han llamado el quinquenio gris. Y me parece que es interesante porque esos periodos de retroceso, esos periodos de estancamiento, esos periodos en los cuales parece que ya más nada va a pasar, son momentos muy importantes para pensar en esto de lo real de los procesos revolucionarios, ¿no? Porque no cuesta nada enamorarse de un sueño. Es muy fácil, los sueños son perfectos. El tema con Cuba es que Cuba no es perfecta. Cuba es producto de ensayos, producto de errores, producto de rectificaciones, y eso está tan claro, tan bellamente claro en el libro, que me parece que por eso, solamente por eso, valdría la pena leerlo. También por el diálogo con Aurelio Alonso, y me parece que me pareció particularmente interesante porque hace referencia a una experiencia que Aurelio y Fernando Martínez Heredia tuvieron, y que tiene que ver con el florecimiento del pensamiento crítico en Cuba, y que tiene que ver con cómo pensamos desde nuestra América los desafíos y los problemas de construir la revolución. Esa revista, que fue una revista de pensamiento crítico y que de alguna manera está presente en este diálogo que la Viole mantiene con Aurelio, me parece que también forma parte de las cosas sobre las cuales me parece que deberíamos saber. Y este paseo, ¿no es cierto?, por instituciones y por personas que han sido capaces de pensar Cuba y capaces de pensar América Latina, porque Fernández Retamar, por ejemplo, que es el autor de ese libro maravilloso que es Caribán,
ese libro que yo creo que todos y todas deberíamos leer, porque nos interpela en eso que somos, en esos que somos calibanes, aprendiendo lenguas del opresor para insultar. Y me parece que Fernández Retamar ha podido pensar cuestiones que son muy fundamentales para nuestra América y no las ha pensado en el vacío, sino en esa institución tan importante para nuestra América como es Casa de las Américas. Entonces, por una parte, me parece que el libro contiene un poco eso de la historia de Casa de las Américas, un poco del diálogo con Fernández Retamar, porque la verdad es que solamente a su audacia debemos ese privilegio. También el libro contiene un recorrido por otra institución cubana que para mí fue una verdadera revelación, ¿no? El Centro Pablo de la Torriente Bravo. Y me parece que hay una afinidad profunda entre ese centro y el otro centro por el cual pasea la Viole, que es el Centro de Estudios Che Guevara, no me acordaba cómo se llamaba, ¿no? Y porque tiene que ver con esto de las trayectorias de los revolucionarios. Ese centro hace referencia a alguien de la generación de Julio Antonio Mella, ¿no? Lo que pasa es que nosotras le conocemos menos a Pablo de la Torriente. Y me parece que es muy importante pensar en cuánto de nuestra cultura es una cultura muchas veces muy ignorante de la dimensión latinoamericana que necesariamente nuestra cultura debería tener, ¿no? Un hombre comprometido con sus ideas, comprometido con la revolución, un hombre capaz de escribir en una clave que es una clave muy importante también para nosotros y nosotras como generación, para aquellos que pertenecemos a la generación del 60, del 70, que es el tema del testimonio, ¿no? Y me parece que en ese recorrido la Viole saca a reducir todos estos temas, hace una entrevista muy interesante con esa gente. El libro tiene además un atractivo enorme porque tiene que ver con la diferencia que existe entre sentarse, escribir un libro, dialogando con libros, y escribir un libro que es el producto de un diálogo con otras personas. Eso le da una frescura, una facilidad para leerlo, que me parece muy importante, y me parece que eso es particularmente interesante en una de las entrevistas, solo voy a hablar de esa, que la Viole hizo en el Centro de Estudios Che Guevara, que es una entrevista a María del Carmen Ariel. Esa entrevista proporciona un recorrido maravilloso sobre la obra, el pensamiento y las acciones de Ernesto Che Guevara. En una entrevista muy interesante, muy densa, muy ágil, con una sencillez y al mismo tiempo una cantidad de información que puede ser la base para alguien que no sabe nada del Che y que tiene que empezar a ponerse en contacto con el Che, para saber quién era, para saber qué escribió, para saber cómo fue su vida, sus recorridos, los distintos momentos de su vida. La verdad es que esa entrevista me parece que es una entrevista apasionante y me parece que es profundamente pedagógica. O sea, si uno está buscando material para enseñar el pensamiento del Che, es un material increíble porque es sencillo, accesible y al mismo tiempo complejo.
que es la complejidad que deriva de lo que verdaderamente se sabe. Es decir, yo hace muchos años voy a danza, ¿no? Y tengo una maestra, una en realidad, muy exigente y muy estricta, que al principio cuando yo empecé a ir me decía así, simple. Me decía, ¿cómo voy a hacer para hacer alguna vez esto? Porque precisamente lo que es simple implica saberes muy complejos. Entonces, eso que aparece tan llano, tan accesible, tan simple, es el producto de un saber muy complejo, y me parece que eso es realmente muy interesante. Y por último, la Viole, que así como es de tremenda, entrevistó a Leila Guevara March, pensando que iba a entrevistar a la mamá, a Leila March. Miren si será tremenda la señorita, que pensó que iba a entrevistar a alguien que ha hablado muy poco, que era algo sobre lo cual hablábamos hoy con Claudia, que ha hablado muy poco. ¿Y por qué ha hablado muy poco? Y a mí me parece que eso se revela en la entrevista que la Viole tiene con Aleida Guevara, y es el origen campesino de su madre. Hablar poco tiene que ver con ser campesino, con ser campesino. Aleida hace además una referencia a un tema que, impulsada por la Viole, a un tema que me parece que es un tema vacante, un tema muy importante, que es el tema de las mujeres en la revolución, ¿no? Porque cuando hablamos de la revolución cubana, de esa gigantesca herejía, de ese traspasamiento de límites que fue la revolución, identificamos la revolución con Fidel, con Camilo, con el Che. Las mujeres estaban ahí y sus voces no están ahí. Y me parece que eso también es muy importante y forma parte de la tarea que nos queda por hacer. Así que, bueno, estoy muy contenta de haber participado en esta presentación, de haber acompañado a la Viole en esto, de estar acompañada por la Claudia, y les agradezco la paciencia. Yo también estoy muy contenta de estar, y no lo digo formalmente, sino que, bueno, los astros se alinearon para que hoy pudiéramos hacer esto acá juntas. Me estoy poniendo así mística, ¿no? Sí, en algún momento vas a decir gracias a Dios. Pero sí, porque es un día, venimos de días muy especiales, ¿no? Y qué cosa que estamos haciendo esta presentación con los pañuelitos verdes, es decir, un homenaje yo digo que es un homenaje al Che esta presentación, porque de alguna manera este libro es un acercamiento, yo lo viví así cuando lo leí, un acercamiento a la parte más guevarista de la Revolución Cubana. Es decir, hay otras miradas, incluso ideológicas y políticas, dentro del socialismo cubano. El socialismo no es una sola forma de mirar y de pensar, y esto es como el corazoncito que late aún hoy en ese latido guevarista. Y yo que venía con una cierta así tristeza días antes, porque decía, pero son los 90 años del Che y no hay los homenajes suficientes, o no hay casi homenajes, y me llegó el libro, eso digo que es una confusión, y dije, bueno, este es un gran homenaje al Che, ¿no? Porque al Che no se lo homenajea solo así como, se lo homenajea aproximándose, pensándolo, reflexionándolo, trayéndolo para este tiempo, pensando qué queda de su legado.
Y acá no es que, acá podría haberse llamado Che Guevara, no, pero el legado del Che está acá, en esos diálogos. Y en ese corazoncito, y por supuesto también en la Revolución Cubana, en su totalidad. Pero es como eso, acercarnos, yo lo sentí así, acercarnos a ese corazoncito guevariano de la revolución, y pensaba, y bueno, y ahora también 3 compañeras feministas presentando el libro, cuando el 14 de junio, día del cumpleaños del Che, tuve que escribir un texto para, apenas terminada la fiesta, o sea, la fiesta seguía y me dijeron tenés que mandar el texto. Ya, aparecía ya, porque tenía que salir ya. Y yo escribía y decía, bueno, ahora las feministas estamos variando las revoluciones, pensaba, ¿no? Y de alguna manera entonces me parece como que esto también está en juego en esa mirada que vos la atribuías a la edad. Yo también la atribuyo al feminismo, ¿no? O sea, esa mirada crítica, esa sospecha, esa capacidad de interpelar amorosamente, de preguntar lo que yo decía, ay, se animó a preguntar esto, qué suerte, yo no sé si yo también lo pensé, una que hace entrevistas sabe lo que cuesta a veces hacer una pregunta y digo, ay, yo no sé si me hubiera atrevido, y lo hizo, qué bueno, y qué buena la respuesta, ¿no? Y le voy a decir que para que lo lea. Pero hay muchos momentos así, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo cuando me llegó el libro decía, bueno, creo que sé lo que piensan casi todos los autores, salvo a Pornet, que no lo conocí, el resto los conozco, ¿no? Entonces decía, bueno, debe ser, sí, muy bueno por quienes son, pero más o menos conozco lo que... Y de pronto había un montón de preguntas que no conocía, que la respuesta me sorprendió, que me encantó que se le haya formulado esas preguntas, y me pareció muy honesto también, y un diálogo, o sea, no solo es el valor del diálogo, sino el cómo se hizo ese diálogo. O sea, que haya podido hacer todas esas preguntas, y que algunas de las personas que no son tan abiertas para contestar siempre se hayan sentido cómodas para hacer esas respuestas, sabiendo además que el contexto genera ciertos condicionamientos. Por ejemplo, en la entrevista, cuando le preguntás a Leida al principio sobre el libro de su mamá, ella dice, bueno, yo sé que a ella no le gusta, ¿no? que yo diga tal cosa, pero lo voy a decir. Ese pero lo voy a decir tiene que ver con la confianza que sintió para hacerlo. O sea, son compañeros y compañeras acostumbrados a una lucha política muy dura. Son de 3 centros que han estado siempre muy ligados a lo más revolucionario de la revolución, pero al mismo tiempo muchas veces en esos lugares de un pensamiento crítico que fue hostigado durante muchos años, ¿no? Es decir, y bueno, eso está también, y también lo hablan. La revista Pensamiento Crítico fue cerrada, ¿no? Y era la revista que juntaba no solo el pensamiento crítico de la Revolución Cubana, sino de la Revolución Latinoamericana, y el castigo, además, que hay que decirlo también, al grupo que la promovió fue difícil, y los compañeros pasaron por todo ese tiempo y salieron adelante. Fernando, Aurelio, todos esos compañeros que escribían en pensamiento crítico hoy están revalorizados en el marco de la revolución, pero tuvieron momentos difíciles frente a los cuales ellos, incluso algunos tuvieron muchos años de silencio, ¿no? De silencio donde no podían publicar, y fueron de una absoluta fidelidad, y ahí la palabra fidel entra a jugar. Fueron fidelistas además de guevaristas, a pesar de todos esos conflictos que pudieron tener, justamente por la capacidad de criticar desde el centro de la revolución a la revolución misma, ¿no? Entonces, bueno, yo quería compartir eso, compartir también que me parecía muy interesante pensar al Che a través de todas las entrevistas que están, porque de alguna manera está, bueno, como decía Ale, la de María del Carmen es como la más sistemática para acercarnos al estudio del Che, pero María del Carmen vivió estudiando al Che con una seriedad absoluta y con una
con un acceso a los archivos que no tuvo nadie, ¿no? Eso también hay que decir. El hecho de ella estar organizando el archivo y la confianza absoluta que Aleida mamá tiene María del Carmen, le permitió, bueno, un conocimiento de los escritos más que no fueron publicados, muchos inéditos, muchos que ella le preguntaba, ¿cuándo van a publicar? ¿No? Algo así, decía, y ella responde sobre eso. Entonces, ese conocimiento del Che, que además lo hace con una absoluta humildad, creo que es otro de los rasgos de muchas de las entrevistadas, humildad que también me hace pensar al guevarismo, ¿no? Es decir, esa humildad de que dice, bueno, nuestra obra perdura más allá de nuestra persona y de nuestra personalidad. Me parecía que era sumamente interesante como rescate del Che desde el pensamiento, o como hace Aleida hija, desde que lo aprendió a conocer como hombre enamorado, leyendo el libro de su mamá, ¿no? Y comenta algo acerca de las cartas que le mandaba a Aleida mamá. Entonces podemos acercarnos a ese guevarismo no solo por su obra pública, sino también por su vida personal, y por sus pensamientos sobre todo, sobre la filosofía, sobre la literatura, sobre la novela, que es todo lo que fue leyendo y compartiendo o pensando María del Carmen Ariel. No quiero extenderme más porque creo que yo le voy a decir cosas que les van a ayudar también a despertar este deseo de lectura, pero yo lo que quería de verdad era agradecerte. Creo que volver a revitalizar hoy el legado del Che es más que necesario, que es más que importante. Es como dice Ale, también es volver a poner a la Revolución Cubana en un momento donde el continente está difícil, ¿no? Por no decir, bueno, está jodido, lo voy a decir. Y sin embargo, ¿qué es lo que hace que la Cuba revolucionaria, aún sin Fidel, porque todos decían al día siguiente de que parta Fidel cae, y eso tampoco se cumplió, de que todas las profecías hasta ahora que trataron de echar barro sobre la Revolución Cubana no se vienen cumpliendo? Y yo creo que ese es el gran legado de Fidel, del Che. Para mí leer los textos era viajar, ¿no? También, pero no viajar a la isla, sino viajar en el tiempo. Y eso, quien alguna vez estuvo, me acordaba de momentos que se citaban ahí. Y en particular, hoy lo hablábamos con Ale, me acordaba mucho de el momento del periodo especial, el momento más duro, ¿no? de la Revolución Cubana. Y haber estado, por ejemplo, a fines del 89, cuando cae el muro, y cuando a partir de eso estaba la CNN en el centro de la Plaza de la Revolución para filmar en directo la caída de Cuba, donde fue la invasión a Panamá, y entonces todos decían, bueno, si van cayendo los países, ahora viene Cuba, donde la gente en todas las esquinas todos los ARs levantaban sus fogatas para defender y cuidar la revolución, aunque no tenían luz, aunque no tenían en muchos momentos, o tenían muy poco para comer, y a pesar de todo eso, ese pueblo resistió. Entonces, para nosotros en este momento tan difícil, para el continente, pensar la Revolución Cubana me parece que es necesario, ¿no? Porque el poder lo que quiere es quitarnos la confianza en la posibilidad de la revolución. O sea, lo que buscan culturalmente es despojarnos de ese sueño revolucionario, que no lo podamos soñar, que caigamos en el escepticismo. Y que la figura del Che incluso puede ser, ay, qué bueno, hubo un tipo ahí que se la jugó, pero en algo que ya no puede volver a pasar o a suceder. Entonces, la ética y la pasión de la Revolución Cubana a mí me parece que la necesitamos. Es triste que siempre la estemos necesitando, ¿no? Me acuerdo cuando estábamos en esos días de tanta dificultad,
Y las compañías llegaban, los compañeros latinoamericanos, y le decían a los cubanos, resistan, compañeros, y nosotros resistimos. A ver si ayudan un poquito. Y cuando era, en esos tiempos del periodo especial, y con esto sí ya termino, yo fui con mi hija chiquita y me lo acuerdo porque también creo que la relación de Viole con su mamá está en este libro, ¿no? Si bien no es no se escribe sobre eso, pero está ahí en el libro esa relación. Y yo fui con Martina, que se llama mi hija, era chiquitita, y la llevé a la casa a conocer a Leida, y era el centro anterior, no el actual. Y entonces ahí, y Martina en realidad lo único que quería era comer un helado. No le importaba tanto. Y yo dije, bueno, después de ir ahí vamos a ir a comer el helado. Y entonces entramos a ese lugar y había, bueno, y nos recibe Leida, mamá, ¿no? Y bueno, yo siento la emoción del mundo, y Martina que quería el helado. Y entonces en un momento estamos frente a una imagen del Che que era así del tamaño humano. Y entonces yo, mira Martina, ese es el Che, bla, bla. Y ella es la mujer del Che, su compañera y todo así. Todo. Y Martina dice, y entonces el Che ahora se baja y me da un helado. Y yo ese desparpajo también lo sentía. Cuando ella se sienta con retama y dice, entonces Roberto, ¿por qué hicieron tal cosa? ¿Por qué hicieron otra? Bueno, la posibilidad de vivirnos sin todo, sacarse de todo lo que tuvimos nosotras como generación, de así solemnidad, y abrir un diálogo tan directo, a mí me parece que le da